en una copa. Eso habla mucho del torneo argentino también, que lo puede ganar cualquiera y puede salir campeón. Ese es el nivel del fútbol argentino y ese es el nivel que estamos demostrando al mundo, ¿no? Donde hay muy pocos talentos, donde los talentos se fugan muy rápido, ni siquiera tienen 18 años y ya se están yendo de nuestro fútbol. ¿Por qué? Porque es la idiosincrasia que tenemos hoy en día, pero en la Argentina un técnico puede pasar hasta por 3 o 4 equipos en un mismo torneo. Creo que hay muchas reglamentaciones que debieran de modificarse en el estatuto de AFA para que esto sea un poco mejor, ¿sí? Empezando por los arbitrajes, ¿no? Hay ciertos arbitrajes que ya denotan una pésima calidad de arbitraje en el fútbol argentino y los árbitros siguen siendo premiados dirigiendo fin de semana tras fin de semana y a veces los premian hasta con dirigir superclásicos o los premian dirigiendo equipos grandes, que está muy mal. Un sistema de VAR que es pésimo porque en algunos estadios de fútbol las cámaras no están ni siquiera donde debieran estar, entonces solo se pueden ver desde un ángulo y no se pueden ver desde todos los ángulos para determinar si una jugada es importante o no. Entonces creo que pasa un poquito por ahí el asunto, pasa por los arbitrajes, pasa por los malos campos de juego, porque hay poca infraestructura, porque se le exige poca infraestructura a los clubes, donde no hay una mejora en los campos de juego, donde no hay una mejora en los centros de entrenamiento, donde no hay una mejora en las formaciones menores y todo eso va influyendo a que el fútbol argentino cada vez tenga menos talentos, donde cada vez los jugadores que vuelven al fútbol argentino vuelvan con más edad y aún así sigan marcando la diferencia, porque a mayor cantidad de equipos, mayor cantidad de jugadores que tenés que tener para cubrir ciertos planteles y es donde van involucionando y no van evolucionando, ¿sí? Van involucionando, tienen lo que pueden y el fútbol empieza a ser mediocre, bastante mediocre e inmirable. Entonces creo que el fútbol argentino debiera de modificar el estatuto. ¿Para qué? Para que no suceda de que, por ejemplo, se vende un chico en 45 millones o en 10 millones o en 5 millones y el club no invierta ni siquiera €1 en mejorar la infraestructura o en las formaciones de divisiones inferiores. Creo que debiera ser obligatorio que, por ejemplo, en una venta superior a 5 o 7 millones de dólares, el club deba poner el 10% de porcentaje de esa venta para mejorar el estadio, hacer reformas en los estadios, para poder también mejorar las divisiones inferiores, darle más herramientas, invertir en scouting y en todo lo que se requiere en tecnologías para nutrición, campos de entrenamiento mejorados, centros de formaciones, gimnasios, GPS y todo lo que sea para mejorar el fútbol argentino, cosa que no sucede. Entonces los clubes gastan millonada en jugadores, en traer 10, 11 jugadores, que después esos jugadores también por ahí no representan al club de la forma que lo tienen que hacer y después le tienen que seguir pagando contratos interminables porque el jugador obviamente firma un contrato también y tiene el derecho de cobrarlo. Entonces creo que debiera haber muchas reglas diferentes de juego para que los equipos de fútbol, para que las instituciones de fútbol puedan desarrollar de una forma diferente el presupuesto de sus clubes y que tengan la obligatoriedad de destinar un 5, un 10% anual del presupuesto para la mejora del estadio y para la mejora de las divisiones inferiores. Hoy en día los clubes no apuestan a las divisiones inferiores y apuestan a traer jugadores de afuera o jugadores grandes o jugadores ya que están al punto del retiro pero que puedan vender camisetas y no se importan de los talentos. Por eso no es casual que en el fútbol argentino, en la selección argentina, existan muchos europibes y cada vez existan menos jugadores convocables del fútbol argentino. Ha sido un milagro que en esta última convocatoria hayan convocado a 2 o 3 jugadores del fútbol argentino que han tenido un nivel bastante grande e importante y por eso han sido convocados y también porque obviamente han habido muchas bajas de los jugadores europeos, pero sí aparecen muchos europibes, Nico Paz, Garnacho y más jugadores que no han pisado nunca un campo de juego argentino y sin embargo llegan a la selección. Obviamente que tienen más visibilidad porque juegan en Europa, pero como digo, si el fútbol argentino fuera competitivo, si estuviera en un nivel importante, si tuviera la capacidad de tener estadios espectaculares con un césped increíble, con un arbitraje correcto y con un poder de inversión de los equipos de no gastar 60 millones y traer cualquier
Ganso a jugar, sino de gastar 10 millones en divisiones inferiores y tener más Mastantuonos, más jugadores como Lautaro Martínez, como Julián Álvarez, como todos esos jugadores que han salido del fútbol argentino y hoy triunfan en Europa. Pero eso ya no se ve, hace mucho que no se ve, son muy pocos los jugadores, cada vez son menos. El embudo cada vez va haciendo que los jugadores sean menos. Y eso sin lugar a dudas es por el nivel del fútbol argentino, es por el nivel del campeonato del fútbol argentino. Es por eso que cada vez vemos menos competitivos a los equipos a nivel internacional, sea en Copa Libertadores, sea en Copa Sudamericana, y más poderío en los equipos brasileños. Es verdad que los brasileños en su mayoría son empresas y traen jugadores que vienen de Europa y que están rindiendo en Europa y que los traen porque les pagan el mismo sueldo que están cobrando en Europa, cosa que en el fútbol argentino no sucede. En el fútbol argentino salís campeón y ni siquiera te ganás más de $500.000. Es una vergüenza donde, por ejemplo, en la Copa Brasil ganan cerca de $20 millones. El fútbol brasileño está muy por encima del fútbol argentino a nivel económico y a nivel títulos últimamente en lo que es la Copa Libertadores. Pero yo creo que eso se puede mejorar y se puede ir mejorando, como digo, estructurando al fútbol argentino, dándole una forma diferente, haciendo un torneo de 20 equipos donde sea competitivo, donde los equipos que vendan tengan que invertir el 10% de cada venta en lo que es infraestructura y también divisiones inferiores, donde se reglamente que un técnico no puede saltar de 1, 2 o 3 equipos en un mismo torneo. Si dirigió en un equipo, tendrá que esperar hasta el fin del torneo para volver a dirigir a otro equipo de la misma liga, porque si no es una vergüenza que un representante tenga a los mismos entrenadores y un entrenador pase de Gimnasia, donde lo deja casi al borde del descenso último y va para Unión, lo deja casi último Unión y va para Sarmiento, y lo deja último y va para Banfield, y así se van saltando de un equipo a otro. Es inaudito y creo que son en esos detalles que el fútbol argentino tiene que mejorar. No es solo el público visitante, no es solo traer los campeones del mundo, sino que tiene que empezar a estructurar el fútbol base para que volvamos a tener jugadores. Y el fútbol argentino siempre ha sido una fábrica de talentos interminable, inagotable, y siempre aparece uno u otro, pero cada vez son menos los talentos que van apareciendo desde el fútbol argentino. Nos damos cuenta que cuando dan el salto a Europa están lejísimos y les cuesta adaptarse, y son muy poquitos los jugadores que realmente consiguen adaptarse. Pero creo que con trabajo, con dedicación y sobre todo con una estructura diferente se pueda llegar a mejorar el fútbol argentino, donde no hay que tener miedo a decir las cosas, donde no hay que tener represalias tampoco por decir las cosas que uno piensa y castigar a los clubes por estar en desacuerdo sobre ciertas ideas. El fútbol argentino tiene mucho por mejorar, mucho por reestructurarse, y tiene que tener un plan de trabajo diferente y no depender solo de los logros de la selección argentina, que por ahora vienen tapando todo este tipo de eventualidades que va surgiendo en la Asociación del Fútbol Argentino, sobre todo en el fútbol doméstico, ¿no? En el fútbol doméstico, donde cada vez cuesta más ver un partido de fútbol argentino, salvo que sean los equipos de los que sos hincha, salvo que sea un partido clásico o donde juega algún grande, cada vez cuesta mucho más ver un partido de fútbol. Hay que volver a los 20 equipos, se debiera cambiar los promedios, crear los 4 descensos, 4 descienden, 4 ascienden, reestructurar lo que es la segunda división del fútbol argentino y la tercera división del fútbol argentino. Creo que todo eso debe reestructurarse para poder tener un fútbol argentino mejor. Sé de buena fuente, porque tengo averiguaciones y amigos que están cerca de clubes que están en el Federal A, por ejemplo, y que están con una crisis institucional donde no tienen realmente dinero para afrontar la competencia y donde piensan seriamente en darse de baja. Es una pena que clubes que hacen el esfuerzo para poder participar en el torneo de la tercera división del fútbol argentino no tengan cómo sustentarse y cómo seguir adelante. Tienen una masa societaria muy corta, muy precaria, donde se pide la ayuda a las personas, pero que realmente no llega para paliar las deudas que puedan llegar a surgir, donde también obviamente se hacen mal las cosas
y por ahí se traen 15 o 20 jugadores que después no le vas a poder pagar porque no hay un trabajo de divisiones inferiores, porque no hay un trabajo serio, una estructura de club seria, sea de tercera, sea de cuarta, sea de segunda división o sea de primera división. El fútbol argentino debe reestructurarse y para eso necesitamos normativas que hagan que los clubes no puedan endeudarse más de lo que puedan pagar, que tengan un presupuesto, que tengan un fair play financiero y que se ocupen a rajatabla de cumplirlo, porque si no sucede esto, equipos que hacen un esfuerzo enorme por traer 10, 12, 15 jugadores, 6, 7 u 8 o los que fueren, después no pueden competir porque no les da para pagar lo que han prometido. Y empiezan a haber, obviamente, sociedades anónimas disfrazadas de colaboraciones, ¿no? Porque hay muchos clubes en el ascenso, en el interior del país sobre todo, que tienen empresarios que ponen plata, ¿sí? Que dicen ser sociedades sin fines de lucro, pero que acaban por ser sociedades anónimas porque obviamente tienen el apoyo de algún empresario de la zona. Por eso necesitamos que haya una reestructuración del fútbol argentino para que sea un fútbol más transparente, para que sea un fútbol mejor, más vistoso, más vendible y que pueda crecer y volver a ser un fútbol que compita en las grandes ligas. Espero que algún día los clubes se den cuenta de que esta situación así no puede continuar y que empiecen a reestructurar el fútbol argentino desde adentro, empiecen a proponer ideas para reestructurar el fútbol argentino y que empiece a tener un cambio serio para volver a ser una de las ligas más competitivas del mundo. Hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse en Fútbol de Autor en YouTube, también está el podcast en Spotify donde lanzamos ahora también el canal, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario y decirnos si creen que la liga argentina está entre las mejores 10 ligas del mundo o si realmente estamos fuera del top 10. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.